¿Cómo están ustedes? Cada fin de semana tratamos de hacer una conversación interesante con diferentes panelistas. Hoy para mí es un gusto presentar los panelistas que hoy día nos acompañan. Saludamos, vamos a presentar por el menor, vamos a cambiar el orden, el menor. Don Jaime Varas Valenzuela, ¿cómo le va? Un gusto, Rodrigo, de poder estar en este gran panel de conversación con tres personajes políticos muy relevantes, así que un gusto como siempre. Saludamos a la diputada Camila Flores. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, pues Rodrigo, acá desde Zapallar te saludo. Esta hermosa comuna, estábamos aquí en una linda ceremonia, la primera playa Blue Flag de Latinoamérica, acá en Cachagua, en Zapallar, así que por acá en terreno trabajando como siempre. ¿Playa LGTB me dijo? No, Blue Flag. Ah, Blue Flag. Las banderitas azules que hay en algunas playas sustentables. Son las banderas de Biden. Saludamos Blue Flag Biden. Saludamos a don Jenny Rivera. ¿Cómo le va? Anda con un copo ahora y camisa rosada. ¿Cómo está? No, naranja, pero muy bien, estimado Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos, como siempre, a mis buenos amigos, Camila, Luis y Jaime, y por supuesto. Muchas gracias. Se congeló. Se congeló conmigo. Y saludamos a don Luis Basáez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto saludarlo y a todos nuestros amigos panelistas y por supuesto a los televidentes en esta conversación de la región. Ok, Jenny, tienes que ocuparte, fíjate de tu señal, recién quedaste congelado. En la política es re complicado quedar congelado, así que cuídese. Bueno, quiero partir con usted, señora Camila, con esto que está pasando en este país que se entiende poco o nada. Complejo, cada día se está poniendo más complejo el gobernar, el hacer política, la forma como se ataca. Ayer veía en un canal de aire cómo atacaban al presidente Piñera por el tema, un señor de felices y forrados. Las denuncias y los ataques son más cagüineros que reales, pero lo cierto es que hoy día el país está frente a un tema muy complejo por el 10%. Quiero partir por usted, Camila Flores. Bueno, efectivamente, Rodrigo, el ambiente no es el de los mejores que tenemos en el país, pero no solamente en este último tiempo. Yo te diría que desde que partió este segundo gobierno de Sebastián Piñera ha sido muy difícil para él gobernar, con una oposición a ratos muy obstruccionista, con muchas dificultades, que no cumplía los acuerdos a los que se llegaron efectivamente. Luego, con toda esta violencia que vivimos desgraciadamente en octubre del año pasado y con hechos que todavía seguimos viendo permanentemente, desgraciadamente, en el país. Y claro, este tema del retiro de los fondos de pensiones también ha generado bastante conmoción desde el punto de vista de la opinión pública. Efectivamente, al final... Pero, perdóname, Camila, perdóneme usted, pero ¿no cree que el presidente terminó de enredar este asunto con esto de llevar una segunda vez al Tribunal Constitucional aquello que en la primera vez lo firmó sin problema y que esto está causando un problema grave? Absolutamente de acuerdo contigo, Rodrigo. Yo lo señalaba, yo creo que frente a la misma razón, la misma disposición, es un adagio que tenemos los abogados y que yo creo que se justifica bastante. Si en el primer retiro el presidente de la República decide no ir al Tribunal Constitucional y va en este segundo retiro cuando es el mismo proyecto, finalmente tú no entiendes nada. Tienes a un gobierno lleno de contradicciones, tienes un gobierno que actúa dando palos de ciegos a algunos ratos, ¿cierto? La verdad es que se entiende poco y nada. Además, piensa tú, Rodrigo, que al menos en el primer retiro, cuando ellos no deciden ir al Tribunal Constitucional, al menos se estaban entregando algún tipo de ayuda, se estaba entregando el IFE, había este bono COVID, se estaba viendo el tema del bono a la clase media. Hoy día no tenemos ninguna de esas ayudas, no hay ninguna alternativa particularmente focalizada a las familias de clase media. ¿Y qué hace el gobierno? Decide ir al Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, cometiendo un error tremendo, poniendo además al Tribunal Constitucional, que ya tiene complicaciones desde el punto de vista de la valoración pública, en una posición muy, muy compleja y muy difícil. Yo la verdad es que no entiendo esta situación, menos cuando, además de ir al Tribunal Constitucional,
presentan su propio proyecto, ya su propio proyecto de retiro del 10% que en términos prácticos tiene solo dos diferencias respecto de los diputados. El pago de impuestos. ¿Perdón? El pago de los impuestos, el tema que No, vale. claro, uno que es una reforma constitucional y el otro es una reforma de ley, y claro, el gobierno había introducido una serie de diferencias, pero que al final del Senado salió incorporando solo una, que es cierto, el pago de los impuestos, que en términos prácticos y no abstractos, las personas que tienen un salario desde los 700.000 pesos hacia arriba, ¿cierto? Y que pueden devengar renta en consecuencia, van a tener que pagar un porcentaje de impuesto global complementario y por lo tanto tener que pagar impuestos. Cuestión que desde mi punto de vista voy a rechazar absolutamente cuando llegue a la Cámara de Diputados. Yo no estoy de acuerdo, Rodrigo, por definición con el pago de impuestos. Yo no estoy de acuerdo con el pago de impuestos, yo bajaría el IVA, eliminaría el impuesto a los combustibles, el pago a las contribuciones, que creo que es un impuesto expropiatorio, y sumarle además a tus propios ahorros impuestos, me parece que no corresponde. Acuérdese de mí, el impuesto a los libros también, sáquenlo por favor. El IVA a los libros, sería bueno aumentar la cultura, ha sido un tema que viene 20 años y nadie le hace caso. Gianni Rivera. El tema del 10% y lo que significa de que esto pueda empantanarse o principalmente lo que puede significar que en derecho, en estricto derecho, el Tribunal Constitucional debería, creo yo, pegar en la cabeza y parar este tema, porque es desde el punto de vista de la iniciativa, son temas que son de iniciativa exclusiva del presidente y del punto de vista además de los quórum. Gianni Rivera. Pero esto lo autorizó el gobierno. Si el que le dio el pase a que los parlamentarios tuvieran la iniciativa parlamentaria para poder ingresar proyecto de ley sobre temas económicos fue el Congreso. Cuando el presidente Piñera firma y promulga la ley del primer 10%, él aceptó esa fórmula que se está utilizando o mal utilizando. Él lo validó. Segundo, el gobierno ha sido sumamente inconsecuente porque ha dicho que es totalmente contrario al retiro del 10%. Ahora el gobierno está propiciando el 20%. Ya autorizó el primer 10% y ahora está lanzando el segundo 10%, o sea, el 20%. Entonces, cuando yo escuchaba a los ministros hace unos días decir que la preocupación por esos 5 millones de chilenos que van a quedar sin pensión, y ahora el mismo gobierno les dice, yo voy a mandar un proyecto y estoy dando la urgencia para que queden sin pensión. Entonces, esas incongruencias del gobierno de ir en una escalera y no saber si va subiendo o bajando, porque uno no sabe cuál va a ser la definición. Y tercero, lo que es más grave, yo creo que el gobierno de verdad, al final lo que hace acá es de querer ganarle un gallito a unos u otros. El tema del impuesto es totalmente regresivo. El impuesto debiese aplicarse, ¿sabe a quiénes? A los que más ganan, y otra cosa más. Y yo, en algo yo discrepo de mucho en el proyecto. Yo creo que hay que buscar la fórmula para que quienes puedan devolver, vuelvan a colocar ese dinero en su cuenta, porque vamos a generar un vacío muy importante. Y acá, digamos las cosas como son, el sistema quedó totalmente chacreado, el sistema terminó muerto. Se le va a retirar 20% a un gran número de personas, pero el 80, el 90 y el 100% a muchas otras. Entonces el sistema no va a tener fuerza en 5 o 6 años más cuando empiecen las personas a jubilar ya y no tengan fondos. ¿Y quién va a tener que pagar estos fondos? ¿Quiénes son? Nosotros. Gianni, pero en su propio partido y en la de concertaciones, ¿para qué decir en la izquierda más izquierda? Lo que quieren y lo que han dicho algunos sin tapujos es que se acabe la AFP. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, mira, yo creo que lo que sí tenemos que humanizar el modelo, y sobre todo yo creo que la AFP es un modelo que hoy día que genera inequidad muy grande, y hay que modificarlo de manera urgente, y hay que hacerlo más competitivo. Pero lo que no podemos hacer es cortar el sistema de una sin ofrecer algo realista, serio. Porque aquí no es una cosa de prometer pensiones y decir, oye, usted va a tener una pensión de 1 millón de pesos todos los meses, porque eso no se condice. Aquí hay que crear un sistema que sea un sistema justo, pero además que sea un sistema rentable, porque de no serlo vamos a caer en las banalidades y el populismo que cae en muchos países vecinos nuestros. Doctor Basadre. No, perdón, Jaime Vara, perdón, después usted al final. No, Jaime Vara, usted, para hacerlo pluricolor. Sí, Rodrigo, bueno, sí, bueno, la verdad las cosas que yo creo que acá había una mala
técnica legislativa y obviamente de propuestas del gobierno, y es por eso es el origen de la situación que hoy día tenemos con este proyecto del segundo retiro. Ahora, yo creo que el gobierno alcanzó a reaccionar a tiempo con el envío de este segundo proyecto, porque más allá de las diferencias o análisis que podemos hacer, en mi opinión, este retiro se desvirtuó absolutamente. Parece que no es nuestro mejor día de internet con mi contertulio. Vamos a dejarlo a Varas para el final, inclusive se dé vuelta de campana Varas ahora. Vamos a dejarlo para el final. Ahora se pasó de Chile Vamos para el Frente Amplio. Está mal, no, está mal a la derecha, digamos, claro. Se continuó. ¿Rodrigo? Jaime, mejor No, es cambia la posición del teléfono. Te ves al revés, Jaime. El teléfono. Ahí sí. Ya. Entonces, no hace Rodrigo, que yo creo que este segundo proyecto y el proyecto que ingresó el gobierno es un proyecto que se hizo a tiempo, obviamente en un tema de fundamentalismo a propósito del primer proyecto. Obviamente ahí el gobierno claramente reaccionó tarde, pero yo creo que hoy día hasta la propia oposición está de acuerdo en que el gobierno, en definitiva, hizo una buena planificación en el Senado, ingresó su proyecto, logró su aprobación, y la verdad de las cosas que yo, por lo menos, sobre todo respecto de los retiros por la gente de ingresos altos, yo absolutamente creo que no correspondía que esos retiros no hubieran tenido el pago de impuestos, y por lo tanto yo estoy absolutamente de acuerdo con el gobierno de que ese tipo de retiro tienen que pagar impuestos. Eso yo por lo menos estoy de acuerdo en ese punto, y yo espero que esto se solucione en el Congreso y que en definitiva no sea necesario llevar este tema al Tribunal Constitucional, y que esto pueda ser resuelto en el mes de diciembre, y que la ayuda llegue efectivamente a aquellas personas que sí lo necesitan, y que esto se pueda producir ojalá antes de Navidad. Esa por lo menos es mi opinión. Doctor Basáez. Mira, yo creo que hay que definir lo que hoy día vive la gente. Primero, la pandemia está plenamente en actividad y, por ende, sus efectos laterales. Sus efectos laterales no solamente en el ámbito económico, hasta salud mental y en otras materias. Y las ayudas que el gobierno debiera entregar como protector de la ciudadanía, porque para eso se le dio, no han llegado de manera oportuna, y por lo tanto la gente toma lo que tiene más a mano. Y hoy día lo que tiene más a mano, ya con la experiencia del primer 10%, hoy día todos están pendientes de lo que ocurra respecto de este proyecto. Más allá de dónde provenga o cómo resulte, lo que le interesa a la gente es que le llegue el 10%. El resto es una discusión parlamentaria, jurídica, constitucional, como sea. Lo que le importa a la gente es que le llegue pronto el 10%, y ojalá antes de Navidad, de tal manera de que esa fiesta familiar, que es la que se avecina, se pueda pasar de la mejor manera posible, por sobre la realidad que hoy día están viviendo miles de chilenos, y que lo vemos a diario. Yo recorro el territorio, converso con las personas, hay muchos que nos vienen a pedir trabajo porque no lo tienen y son profesionales jóvenes, con familia, con hijos, y que están agobiados no solamente porque no tienen que comer, sino que por las deudas, por los créditos, por una serie de efectos para los cuales no hay solución, no hay medidas. Y eso es lo que tiene agobiado a las personas. Y por eso hoy día están tan pendientes de este tema, pero también desde el otro punto de vista tan confundidos, como que incluso están confundidos hasta no saben de qué son las elecciones este domingo que vienen. Así está todo confundido. Entonces acá lo que hay que sacar en cuenta, y respecto de la Constitución actual, es el cuco que se mete con el... Perdón, monseñor. El susto que se mete con el Tribunal Constitucional, ve, ese es un elemento de la Constitución actual, que más allá de los requerimientos que la ciudadanía tiene, porque está claro que todos quieren, ese sentimiento de la ciudadanía se puede quebrar simplemente con el Tribunal Constitucional.
es uno de los elementos que tenemos, y también definir que en el Senado no se pudo aprobar esta reforma constitucional porque no se alcanzaron los quórum, que es otro elemento, ¿cierto?, de contención que tiene la Constitución. Entonces aquí lo que no podemos hacer es generar un elemento que siempre se ha usado, el miedo para generar necesidad, la necesidad genera manipulación, y la manipulación, el objetivo final es el poder. Estos elementos hay que usarlos, pero para bien de la ciudadanía, no para bien de unos pocos. Ok. El problema, doctor Basabe, quiero preguntarle a usted, Camila, es que esto que usted está diciendo, claro, del miedo de la manipulación, se le está haciendo al gobierno. Y el miedo es que hoy día, la gente ya se empezó a gastar el 10% y la gente dice, pucha, y el miedo del gobierno se contrasta con el miedo de la gente que dice, no, me irán a no pagar el 10%, irá a salir el 10%. Y hay una sensación en general de mucha incredulidad, y poco se entiende en la gente que una era una reforma constitucional y que la otra es una ley del gobierno. Sí se entiende que tienen que pagar impuestos las rentas arriba de 600, digamos, los que tengan una renta arriba de 630 y tantos mil pesos, eso van a pagar global complementario. Entonces, ¿en qué estamos, diputada? ¿Esto va a seguir en comisión mixta? ¿Qué es lo que opina usted del efecto general que está dando en la gente? Bueno, aquí yo te decía en el ciclo anterior, Rodrigo, que en definitiva el proyecto tiene dos diferencias. Una que es el tema de los impuestos, ¿cierto? Que ya lo dejamos claro, y el otro que lo que hicieron los diputados fue presentar un proyecto de reforma constitucional mediante un artículo transitorio de la Constitución que tiene un quórum de 3/5, y lo que hace el gobierno, como tiene el Ejecutivo la facultad para presentar proyectos que vayan en la línea de gasto fiscal o de seguridad social, como es en este caso, lo hace mediante un proyecto de ley y por lo tanto se aprueba por los quórums de una ley simple, mayoría simple. Ahora, lo importante, Rodrigo, acá es que primero retiro va a haber, eso es súper importante. Retiro de los fondos de pensiones va a haber, porque el proyecto del gobierno se aprobó y el de los parlamentarios pasó a comisión mixta, que fue el que aprobamos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? En la comisión mixta se va a ver el de reforma constitucional que aprobamos los diputados, y el que nos va a llegar a nosotros la próxima semana, yo creo que el día martes, va a ser el del gobierno, ¿cierto? Que es el que viene con impuestos. Y ahí yo quiero hacer una salvedad, Rodrigo, porque puede ocurrir que así como yo existan otros diputados transversalmente de derecha y de izquierda que no estén de acuerdo con que tengan que pagar impuestos, con que tengan que tributar cierto producto del global complementario. Y a lo mejor, así como yo, otros más, vayamos a rechazar, y ese proyecto, al ser rechazado, este elemento que tiene que ver con el pago de los impuestos, pasaría también lo mismo a una comisión mixta que tendría que dirimir la controversia que se provoca en ambas cámaras. Esta comisión mixta dirime, ¿cierto?, la controversia entre el Senado y la Cámara de Diputados, y eso haría evidentemente que el proyecto vaya poniéndose un poco más lento en cuanto a la tramitación, porque partamos de la base, Rodrigo, que nosotros este proyecto lo despachamos el martes pasado, de la semana pasada, y el Senado recién el día de ayer, jueves, votó este proyecto. O sea, pasó mucho tiempo, desgraciadamente, y por lo tanto está siendo demorosa la tramitación. La idea de los que aprobamos este proyecto, el originario, digamos, el primer proyecto, era precisamente que estos 15 días que tienen de plazo las AFP para depositar estos recursos, era para que le pueda llegar la plata a la gente, ojalá antes de Navidad. Nuestro país hemos vivido un año súper difícil, muy angustiante en lo social, en lo emocional, en lo económico, y creíamos y teníamos la convicción más profunda de que la gente merece tener plata para poder pasar de una manera mucho más agradable estas fiestas de final de año. Pero con todo lo que se está generando, es muy probable de que demore más del tiempo que nosotros habíamos presupuestado, porque no contemplábamos primero que el tribunal llevara nuestro proyecto al Tribunal Constitucional, y segundo, nunca pensamos que el gobierno además iba a presentar su propio proyecto, que es muy probable, insisto, que se rechace producto del tema de los impuestos y pueda ser la comisión mixta la que tenga que dirimir esta controversia, y ya la plata muy difícilmente va a llegarle a las familias que así lo requieran y que quieran voluntariamente retirar antes del 25 de diciembre. Por eso yo creo que esta es una cosa muy contradictoria que ha generado el gobierno, porque ante la falta de alternativa, Rodrigo, mira, si por último el gobierno hubiese planteado alguna alternativa, que no sea la misma que él está criticando, porque esto es lo mismo, salvo el tema de los impuestos,
Es exactamente la misma idea de fondo, y si hubiesen planteado una alternativa distinta, quizás ni siquiera estaríamos discutiendo este proyecto, Rodrigo. Probablemente ni siquiera sería tema seguir, ¿cierto?, sacando fondos de las jubilaciones, de las pensiones futuras de nuestros pensionados. Entonces ese es un tema que a mí me tiene muy preocupada y que yo espero que haga reaccionar al gobierno para que no tengamos un tercero o un cuarto o un quinto retiro de los fondos de pensiones. Pero quizás, Camila, usted sabe, quizás si otro hubiera sido el presidente, quizás si otro hubiera sido la elección, quizás es una canción de Nat King Cole. La realidad es lo que tenemos, Yannis Rivera. El tema de la forma como se está enfrentando esto por parte de la oposición en términos de hacer este parlamentarismo de facto, esta forma que son casi verdaderos golpes de Estado todas las semanas, algunos inclusive diciéndole al presidente cosas absolutamente locas como que bueno, que hasta aquí nomás llegamos, cabrito, y vamos a adelantar las elecciones. Por suerte no funcionó. ¿Cuál es la visión que le da a usted todo esto? Mira, aquí hay un gran desorden porque hay un gran vacío de poder y de liderazgo desde el Congreso, porque el gobierno no gobierna. Si eso también, digamos, las cosas como son. O sea, tenemos un problema que falta autoridad. Si tuviéramos un gobierno y un Ministerio Interior ejecutivo que tuviera una buena relación con el mundo legislativo, sería mucho más eficaz. Por ejemplo, hay un vacío también desde las Express, y eso hay que reconocerlo, porque, oye, mira, uno puede tener una buena opinión del ministro Monkever, pero la realidad es otra. O sea, no puede ser que el gobierno no tenga relación con parlamentarios, y aparte, mira, el gobierno no tiene mayoría ni siquiera en su coalición. Si el proyecto del segundo retiro del 10%, el gobierno lo perdió por 130 votos. Solamente 15 parlamentarios estuvieron con ellos. O sea, no puede ser eso, o 25, perdón. O eso habla muy mal del gobierno. Entonces, acá, ¿qué es lo que queda? Sectores como el nuestro, que son más moderados, que puedan aportar y que puedan bajar un poco la pelota y poder negociar y llegar a buenos acuerdos. Oye, mira, digamos las cosas como son. Nos hemos llevado, mira, si no es por la senadora Goich y el senador Pizarro, este proyecto no se hubiera podido ver, porque el proyecto del 10% va a terminar muriendo en el Tribunal Constitucional. Y si los senadores de la democracia cristiana, Pizarro, Goich y el senador socialista, Letelier, no se hubieran abstenido, el proyecto del gobierno no hubiera podido ingresar y hubiera tenido que esperar un año más para haber sido ingresado. Entonces también hay sectores de la oposición que son más moderados, porque hay sectores también que son muy irresponsables. Por ejemplo, hablar de adelantar elecciones es lo más irresponsable, pero además es lo más bajo. Oye, cuando uno pierde una elección, la pierde y acepta que ganó. Piñera tiene que gobernar hasta el 11 de marzo del año 2022. Pero por favor, que gobierne, que haga algo, que no se haga leso. Ok, pero después conversaremos, pero esta cuestión también de los golpes bajos, esto de la censura con la Cámara, de que te acerrucho el piso, con un presidente que, sea cual sea su partido, lo ha hecho tan bien como presidente, como a veces he visto a Letelier dirigiendo como vicepresidente del Senado, impecable. Y si lo hacen impecable, ¿por qué les acerruchan el piso? Así es la política. No es el quizás, como decía Camila. Doctor Masáez. Jaime Varas primero. Jaime Varas, de nuevo, me da con usted. Oye, doctor, necesito una consulta urgente, digamos. Oye, Rodrigo, yo creo que te quieren quitar el puesto a ti de conductor, si tú conduces, pues. Usted dice que no es lo primero que... No, pero, Rodrigo, yo creo que... Cambiarlo por el de alcalde, que bueno, no sería malo, digamos. Lo que pasa es que Varas se me vuela de la pantalla. Don Jaime, su conexión está más o menos, nomás continúa usted. Sí, lo que pasa es que está ubicado en una zona, para serte franco, que estaba perfecto, pero llegaron más comensales y con las normas COVID se hizo imposible estar ahí. Me trasladé de emergencia a otra locación, pero estamos haciendo todos los esfuerzos de participar. He escuchado las intervenciones anteriores. ¿No estará en el baño? Sí, no estará en el baño, le digo. No, por favor, no, estoy en una pequeña terracita, lo hace que hay viento, pero está todo agradable acá en Limache. No, ya. Pero mira, Rodrigo, yo creo que acá hay que ser súper responsable. Yo creo que también estas olas de populismo que han existido principalmente en la Cámara de Diputados, yo creo que también hay que hacerse cargo de esas situaciones. Entonces yo creo que por fin el gobierno este tema lo llevó al Tribunal Constitucional, porque hoy día, esta misma semana, vimos como
la Cámara de Diputados estaba votando la nulidad de la ley de pesca, y hay, como tú has señalado, hay un sinfín de temas en que en definitiva una parte del Congreso legisla solamente para la galería, la verdad las cosas, y que cree que por acá se justifica todo, y claramente eso genera una confusión mayor. Yo lamentablemente en este punto creo que aunque llegó tarde el gobierno con su segundo proyecto, esto tiene que resolverse. Espero que no llegue, que se resuelva antes del Tribunal Constitucional, y si efectivamente acá el Congreso tendrá que ponerse de acuerdo con estos dos proyectos y en definitiva legislar y aprobar esto. Pero yo creo que esto claramente, yo coincido ahí que también la SECPRES también ha costado también alinear a los propios partidos, porque también hay que decirlo que también hay algunos diputados de nuestro gobierno, a lo menos en la Cámara de Diputados, que también obviamente en algunos temas ya aparecen diputados de oposición. Entonces yo creo que eso claramente ha afectado. Yo destaco también el rol de los senadores, como señalaba Yani, pero lo que uno espera es que en el tema de la Cámara pareciera que la única preocupación que tienen los diputados de la oposición es cuando recuperan la mesa, y esa es la gran negociación que tienen. Es decir, hoy día probablemente es el único elemento que los une y que obviamente lo hace actuar conjuntamente. Ya lo vimos con la acusación contra el ministro del Interior, y la verdad las cosas que con este tipo de proyectos populistas, con las acusaciones constitucionales, es el espectáculo que hemos visto todo este tiempo. Entonces yo creo que acá también no hay que echarle toda la responsabilidad al gobierno ni a su gabinete, pero claramente a lo menos lo que yo espero es que este año termine de la mejor manera posible. Obviamente hay gente que sí necesita este retiro, y también hay que decirlo con toda su letra, también hay gente que no lo necesita. Sí, en el primer retiro hubo gente que retiró y que no tuvo ni laguna en sus cotizaciones durante este año. Obviamente correspondía a gente de los más altos ingresos y que retiraron excepcionalmente sin pagar impuestos. Entonces obviamente ese no es el sistema. Gracias, Jaime. ¿Usted retiró, Jaime? No, Rodrigo, no retiré ni la primera vez, y ahora la segunda tampoco voy a retirar. Ya. Doctor Basáez. Se hubiera comprado un caballo con el primer retiro, el maestro Vara. Pero podrían ir a medio, una patita para cada uno, pues, claro. Somos 4. Oiga, monseñor, mire, yo estoy de acuerdo. Hablar del COVID mejor. ¿Sabe una cosa? Yo quiero sacar, a lo mejor usted como doctor, y preguntarle. A mí me llama la atención que llevamos casi 3 meses, porque a mí me gustan los números, y veo los números, todos los días le digo a mi mujer, mira, están exactamente igual. Entre 1.100 y 1.600 contagiados diarios, y entre 20 y 100 muertos diarios. Y el promedio 48, 50. Hoy día que estamos grabando en viernes, estamos 48 y 1.500. Seguimos en lo mismo. Y la gente no le toma el peso. ¿Realmente usted cree que se están haciendo las cosas bien en salud, doctor? Bueno, el problema son las señales, pues lo hemos dicho ya varias veces. La pandemia continúa, y hemos visto lo que ha ocurrido en otros países, donde el verano, a propósito de que la carga viral cae, y por lo tanto el número de casos se mantiene establemente bajos, el problema es que la gente tiende a relajarse, además con las medidas que se anuncian y que se van haciendo diariamente. El gran problema, y lo hemos dicho y lo hemos sostenido, lo que hagamos bien o mal ahora va a depender de si tenemos o no segunda ola o rebrote en Chile. Por lo tanto, este periodo es muy riesgoso para lo que viene el próximo año. Y por lo tanto hay que pedirle a la ciudadanía que mantenga las medidas sanitarias de tal manera, ¿cierto?, de evitar una segunda ola, porque si no vamos a volver a cero de nuevo lo que ha ocurrido durante este año, y vamos a complejizar el año 2021 ahondando los problemas que hoy día tenemos. Y por lo tanto hay que ser súper responsable en esto y mantener las medidas sanitarias. Respecto Siga. No, digo, respecto del Parlamento, yo coincido con Gianni que hay un vacío de poder, y esto genera lo que hoy día estamos pasando. También que hay ciertos sectores que han pretendido o popularizar o farandulizar incluso la actuación del Congreso, y eso no tiene que ser. La acción
tanto del gobierno como del Congreso, debe ser absolutamente responsable, independiente de las ideas que uno tenga, y la democracia ha establecido que, de acuerdo a la Constitución, se dirimirán en una situación o en otra. Pero sí quiero aclarar un tema que a mí me extraña. El presidente siempre ha dicho de que va a apoyar a la clase media. Y este proyecto que presentó, ¿cierto?, hace que las personas de clase media, justamente sobre 600.000 pesos de ingresos, tengan que agregarlo al global complementario, y eso va a significar probablemente que tengan que pagar más impuestos a fin de año y se va a diluir ese 10%. Entonces, seamos claros, si tenemos que apoyar a la clase media, tenemos que darle la facilidad en todo sentido. Ok, gracias. Quiero dejar para la segunda parte que yo tengo aquí un cuadro que me llama la atención, y Camila, Jaime, Gianni y doctor Basáez. El total de hoy de infectados indica que el mayor cantidad de infectados está en Estados Unidos, 12.895.752. Y en el octavo lugar, en el séptimo lugar está Chile con 547.240. Estamos en el séptimo lugar de infectados en el mundo. Un tema que no es menor. Me llama la atención. Y nos sentimos todos, vamos a la playa, listo, usted nos está mirando y está pensando en el restaurante. Hay que cuidarse. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con la diputada Camila Flores, con el concejal Jaime Vara, con Gianni Rivera y el doctor Luis Basáez aquí en su casa. Diputada Camila Flores, sigamos con estas cosas sabrosas de este Chile que tiene elecciones este domingo, por ejemplo, y nadie tiene idea si va a ir, si no va a ir. En Viña hay elecciones del Frente Amplio, en que parece que la primera prioridad la tiene una niña que se dice Maca Ripamonti, pero que es Macarena Molena Ripamonti, que después se cambió el nombre de Ripamonti. Después de comprar en Sodimac. No sé, no, yo lo sé por la familia, pero no quiero que comparen Sodimac, explíquenmelo usted, porque no sé lo que está hablando. No, hay elecciones. Claro, partamos con usted, porque te iba a preguntar otra cosa, pero parte usted, ¿qué es lo que es? Dele, señor Rivera. No, porque uno ha visto por los medios de comunicación y por producto de ella misma, que reconoce que tuvo un problema judicial en Home Center hace unos años, porque al parecer se le había olvidado pagar algo que no había comprado, algo así, y ha sido la discusión de los últimos días que se ha dado en torno al Frente Amplio. Pero, mire, acá la discusión del Frente Amplio, llegamos a eso, y ya se ve envuelta en eso, ¿sabe por qué? Porque aquí hay un grupo de personas que ha tratado de venir a erigirse como los probos, los correctos, los que no cometen errores, y darnos lecciones a todos nosotros y decir que todos nosotros somos malos, corruptos, o tenemos grandes problemas. O sea, mira, los parlamentarios... Yo creí que se iba a referir a la carta que puso en el Mercurio de Valparaíso Alex Absolomo contra el alcalde. No, es que ya voy a eso quiero llegar, quiero terminar en eso. Entonces aquí el grupo, al final el Frente Amplio nos terminó ofreciendo una gran cantidad de pelotudos, disculpa la expresión, Rodrigo, que aquí no dan el ancho. Mira, el alcalde Sharp el otro día en la entrevista en el diario La Tercera llegó a decir que las cortinas del municipio eran cortinas gruesas porque ahí se practicaban fiestas de un alcalde de hace 16 años. 16 años. Porque decía que supuestamente Hernán Pinto hacía fiestas. Y yo me pregunto, alcalde, usted ha tenido 4 años para poder cambiar esas cortinas. O sea, al final el Sharp esconde todos sus grandes problemas de corrupción, de gestión, de malas prácticas y de encubrir casos de acoso sexual, tratando de lodar a una persona que está muerta. O sea, eso es lo más bajo de la política. Y al final el Frente Amplio, aquí lo único que ha llegado a hacer no es desordenar, ha llegado a destapar sus propias cloacas para desprestigiar la política. Y eso de verdad le hace un daño profundo a nuestra clase política. Camila Flores, estas elecciones, Estoy muteada, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Partimos de la
Claro, para las No, elecciones. te digo, yo solamente coincidir plenamente con Yanni respecto al análisis que hace. Parece que para ser candidato al Frente Amplio había que tener antecedentes penales, porque parece que es el requisito. El diputado Boric, doña Maite Orsini, ahora lo que pasa en Viña del Mar, parece que para ser del Frente Amplio había que tener algún problemita ahí judicial. Yo lo encuentro lamentable, porque efectivamente lo que señala Yanni es muy cierto. Llegaron estas personas, que somos más o menos incluso de la misma generación, te diría Rodrigo, con una estatura moral, pontificando, ¿cierto?, que ellos son los únicos pros, las personas de manos limpias y que finalmente venían a cambiar la política. Y lo que nos hemos dado cuenta con el alcalde Char y otros tantos más, ¿cierto?, es que finalmente siguen teniendo las mismas malas prácticas de los de antes e incluso hoy día quizás peor, porque lo que está ocurriendo en Valparaíso es una situación realmente lamentable. Yo desconocía algunos de los elementos que Yanni Rivera acaba de incorporar, ¿cierto?, a la discusión de lo que ocurre en Viña del Mar, pero hemos visto incluso por nuestros medios de prensa regional las disputas que hay con los candidatos a gobernadores regionales también. O sea, la verdad es que esto es como de teleserie. Y es bien extraño, te insisto, porque en el fondo tú ves rostros nuevos y te das cuenta de que era una simple mentira, que lo que trataron de instalar, de que ellos venían a renovar y a cambiar la política, no era más que discurso, porque en la práctica la gente se ha dado cuenta de la calaña que son. Yo no puedo generalizar, por supuesto, pueden haber algunos personeros del Frente Amplio que puedan hacer la diferencia, pero por regla general, o al menos los nombres más conocidos a nivel nacional y regional en el caso nuestro, dejan bastante que desear. Y sobre ese sentido, claro, tenemos primarias, Rodrigo, que van a ser este domingo, y la verdad es que a mí me sorprende que primero hay muy poco conocimiento, la ciudadanía, la gente en general no tiene idea que va a haber primarias, hay primarias, ¿cierto?, en el mundo de la izquierda, porque en el caso de nosotros como Chile Vamos, o el oficialismo, la derecha, tenemos muy pocas primarias, en el caso gobernador regional no tenemos, en el caso de la zona que yo represento tenemos solamente una, Rodrigo, que es en la comuna de Panquehue, donde va una gran mujer que es candidata de Renovación Nacional, la concejal Vanessa Osandón, que va como candidata y compite con una candidata de la UDI, pero es la única que en nuestra región cordillera tenemos. El resto, como te digo, son primarias más bien del mundo de la izquierda. Nosotros hemos tratado finalmente de cuidar desde el punto de vista de la región, tratar al menos de mantener una unidad, un trabajo conjunto, que exista un espíritu muy solidario, de comprender que tenemos que llevar a los mejores y a las mejores para poder disputar los distintos cargos que van a estar, ¿cierto?, a disposición, tanto de gobernador regional, los municipales, los constituyentes, que es un tema súper importante. La No sé congelo qué con quiere decir la ese congelo con pingüino, qué cosa es pingüino. ahí. La congelo con este pingüino de mi nieta. Muy bien. Yo, sobre lo que ustedes dos dicen, lo único que me parece muy, muy feo, no puedo dejar de manifestar mi desagrado con lo que las expresiones del alcalde Chat y compartir lo que dijo Alex Absalomov: a los muertos se les respeta y a la gente no se pueden hacer esa. Y las otras cosas tampoco, yo creo que vayan, porque por ejemplo yo quiero entrar con usted, doctor Bazán. ¿Qué opina usted de esto de las de Calchón que aparecen ahí? Le iba a preguntar a la Camila, pero se me pasó. Ya hay 7 u 8 detenidos, todos niñitos bien, de Santiago Alto, profesionales, buenos autos, que eran la organización, tenían armas además, tenían chaleco, tenían unas arañas de Pacho y Libertad, de haber Utensilios. armado, Utensilios. tenían utensilios, y habían armado inclusive una carta que decían que era del Frente Manuel Rodríguez para amedrentar a la fiscal Chong, digamos. Estamos llegando en la política, doctor Bazán. Bueno, mira, yo también lo hemos dicho varias veces acá, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda son las responsables de todos los actos inadecuados que han ocurrido probablemente. Y a ellos les conviene, porque en ese terreno es donde ellos progresan y por lo tanto lo estimulan. Afortunadamente, la gran mayoría del país lo que quiere es justamente lo contrario, quiere vivir en paz, en tranquilidad y tener posibilidades de progresar en la vida. Y eso es lo que tenemos que dar, y estos elementos hay que identificarlos, castigarlos, ¿cierto? Y ocupar todo lo que jurídicamente nuestro Estado de Derecho nos permite
para impedir la propagación de estos grupos, estas ideas, que en nada bien le hacen al país, menos cuando por la vía de la fuerza intentan, ¿cierto?, que una fiscal pueda ir en un sentido o en otro lado respecto de su investigación, que debiera ser lo más imparcial posible. Eso no se puede permitir en el país y hay que usar todos los elementos necesarios como para que eso no siga ocurriendo. Respecto a lo que estaban hablando, yo quisiera hacer una aclaración. Uno no puede meter en el saco a todo el mundo. Yo creo que acá hubo muchas personas hoy día militantes de una serie de partidos que componen el Frente Amplio, otros que ya se han retirado, y que genuinamente creyeron justamente en lo que se le estaba proponiendo. Pero no es el primer ejemplo. También anteriormente en nuestra historia electoral han habido personajes con las mismas intenciones. Me recuerdo la candidatura de Marco Enrique Ominami, de la propia Beatriz Sánchez, ¿cierto?, que buscaron ser una alternativa a esto de la derecha y la izquierda, y que consiguieron siempre más o menos la misma cantidad de votos. Entonces, yo creo que aquí la gente en realidad lo que quiere es buscar que sus autoridades, ya sea cualquier conglomerado, pueda cumplir efectivamente con sus deseos. Entonces siempre anda buscando estas expectativas. Lo que ocurre arriba, ¿cierto?, con la élite política, es que se generan todo lo que han dicho Yanni y la Camila, y que en el caso del Frente Amplio también están presentes. Lo que tienen que entender quizás las personas es que el tema del poder, cuando se está arriba, tiene que ser absolutamente bien manejado, y obviamente que muchas personas, porque las personas votan, y las personas de repente votan desinformadamente. Entonces yo lo que le pediría a la ciudadanía es que cada vez que emitan un voto se informen respecto de quién está representándolo o pretende representarlo, porque muchos de ellos tienen hasta prontuarios. Y finalmente la gente, no conociendo, vota por ellos mismos. Si aquí lo que tenemos que buscar, más que cambiar el giro de la política, lo que tenemos que cambiar es que las personas que ingresen a los cargos lo hagan realmente como servidores públicos y no como servidores de sí mismos o de sus grupos políticos. Gracias, doctor Loza. Jaime Vara. No, yo la verdad las cosas que coincido plenamente con todo lo último que se ha señalado. Yo creo que para el país y para todos los países, en este caso para nosotros, el que tengamos una democracia y que en definitiva tengamos una buena calidad de política resulta esencial. Y hoy día claramente lo que ocurre en gran parte de la Cámara de Diputados hay una mala calidad de la política, porque en definitiva efectivamente este sistema, disculpen, proporcional también generó la llegada de los diputados del 1%. Entonces lo que uno esperaría es que, porque por un lado es algo muy curioso, porque por un lado probablemente es la época o la etapa en que la política ha estado más desprestigiada, pero también es la etapa, coincidentemente, en que hay más interés por ingresar a la política. Entonces esto al final de cuentas te demuestra que muchas veces se ingresa por cuotas de poder, por grado de influencia, pero lo que uno esperaría es que mejore la calidad de la política, y eso lamentablemente no lo hemos visto en gran parte de la Cámara de Diputados. Los shows que se dan, es una cuestión, la verdad las cosas que uno mira con cierta nostalgia, los congresos de la década del 90, en el local había otra calidad política. Entonces yo creo que eso es lo que hoy día necesita el país. Ahora, yo no sé si la fórmula será establecer requisitos para poder ser diputado, para poder postular. Obviamente hay temas de DICOM, prontuarios que deberían estar, que deberían evitarse, y obviamente ser barreras de entrada objetivas. Ahora, la situación con la fiscal Chon, obviamente acá uno no puede tener dos posturas, y obviamente acá deben ser sancionadas todas las conductas. Lo que sí, obviamente, tengo que disentir de que pareciera que hay ciertas investigaciones que corren con una fuerza y con una rapidez, y otro tipo de investigaciones que no tienen la misma rapidez. Entonces yo creo que ahí, de repente, creo yo que había una gran debilidad del Ministerio Público, que también muchas veces también termina llevando cierto tipo de investigaciones a la galería. Nos encontramos con procedimientos, lo que sucedió con el carabinero,
y el manifestante que cayó al río Mapocho, hoy día objetivamente es discutible qué ocurrió, pero tenemos un carabinero que estuvo en prisión preventiva, la situación del Senado, entonces yo creo que ahí también los órganos del Estado también deben ser responsables, es decir, yo creo que ahí de repente también este tema del populismo llega a todos los ámbitos, y eso es lo que obviamente debemos evitar como país. Ok, el pingüinito, don Gianni Rivera. Pero también aquí hay un doble estándar, o sea, la gente mira, usted nombra a algunos parlamentarios que de su sector, digamos que, claro, muy bien las cosas que hacen, pero han estado metidos, estuvieron metidos en cuestiones, el senador Pizarro, sus hijos, por ejemplo, usted lo nombraba, la diputada Rincón, la senadora Rincón, su hermano. Es decir, la derecha Longueira, etcétera, hablan Ominami, la gente dice, en realidad como que todos se tapan y hoy día todo lo que dicen es perfecto. No sé, yo echo de menos ese Senado donde está el Marqués Bulnes, Jacobo Chauson, Eduardo Frei, Salvador Allende, Luis Bosey, o esa Cámara de Diputados donde está Guastavino, por decir algunos, que eran gente, no sé, la política era una raza distinta a la de hoy, la gente la hacía. Y ese menosprecio a la gente de la política, ustedes que están en la política directamente tienen que tratar de sacarlo, porque el futuro, a lo mejor en la elección constituyente, se pueden arrogar el poder de ustedes. ¿Y qué podría pasar, don Gianni Rivera? Mira, yo partía de la base de que el Frente Amplio trataba de decir que ellos no tenían este problema, no tenían esta mácula de malas prácticas o problemas judiciales. Y el tiempo nos demostró que era todo lo contrario, que eran bien parte de este círculo. Efectivamente, los estándares de la política son cada vez más estrictos y la última elección parlamentaria, todos los parlamentarios que estuvieron envueltos en algún problema terminaron perdiendo su elección. La mayoría perdió, yo creo que fue casi el 100% que la ciudadanía castigó. Y me parece bien, es parte de lo que la gente debe actuar y son parte de la regla del juego en una elección. Lo que uno reclama con el Frente Amplio, que más que venir a mejorar las prácticas, no las hacen. Mira lo que uno puede escuchar, por ejemplo, al diputado Garín y cómo lo tratan internamente su bancada. Uno puede ver las prácticas entre el Partido Humanista, entre Pamela Giles y Tomás Hirsch, por ejemplo, o puede ver por qué Boric no puede aprobar ningún proyecto de ley en la Comisión de Constitución porque le falta el voto de la diputada Giles. La diputada Flores se ríe porque ella es parte de esa comisión y presencia estas pugnas que son brutales. O sea, las peores peleas que se ven hoy día en el Parlamento no son entre la concertación o la exconcertación con la derecha, son las peleas del mismo Frente Amplio. Entonces, mi pregunta es, aparte, mira, el Frente Amplio hoy día, más que querer gobernar, lo que quiere es que nosotros no gobernamos. Por ejemplo, hay municipios donde ellos van a llevar candidatos solamente para que nosotros no ganemos o hacernos más complejo el tema. Mira lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Quilpué. O sea, está el doctor Basáez, donde el Frente Amplio no le importa un comino de verdad llegar a un acuerdo de buscar un candidato competitivo de la centroizquierda, de esta supuesta unidad que siempre hablan. Sino más bien ellos dicen, no, mi candidato va a llegar a la elección de abril sin importar que otro candidato llegue y si pierde, perderá. O sea, esas cosas al final la gente termina molestando porque hoy día son un grupo de verdad, un grupo de cabros chicos que vienen a taimarse y vienen a complicar la gobernabilidad en muchas materias. Mira, hay ciertas acusaciones constitucionales que ellos han presentado que han terminado siendo rechazadas por nosotros. Nosotros hemos rechazado una gran cantidad de acusaciones constitucionales porque colocan en riesgo el país. O sea, de verdad, aquí lo que hace falta es un poquito de coherencia para poder gobernar este país, que hay que colaborar, por supuesto, pero no se puede hacer, no se puede avanzar con algunos irresponsables que no colaboran en nada. Diputada Flores, pero después de escucharlo a usted, unidad, ni hablar. ¿Qué hacer en este esquema, digamos, en que se ve, quién va a ser el que va a dirigir este país el año subsiguiente o que va a ganar a fines del próximo año? ¿Qué va a pasar en la Asamblea Constituyente? Además, ustedes los parlamentarios no están dejando entrar a los independientes están cada día con más dificultades y es obvio de que los candidatos de la constituyente que van a ganar, la mayoría van a hacer lo que pongan los partidos políticos. Diputada Flores.
Oiga, Rodrigo, pero usted es independiente y yo lo he invitado a que lo apoyemos, pues, como candidato a constituyente, así que todo lo contrario, en vez de ponerle problemas, yo lo invito a que sea candidato a constituyente, estoy segura que sería un tremendo valor para la constituyente. Oiga, pero eso es un afecto que usted me tiene a mí. No, no, no. Pero el tema, hablemos. Te lo digo de verdad, yo creo que La personas... lista de los partidos políticos van a ser las listas van a ser no de los independientes. Oiga, Rodrigo, mira, los partidos políticos pueden llevar dentro de sus candidaturas a personas independientes, sin necesidad de que sean militantes, así como llevan a parlamentarios independientes, candidatos a alcaldes, a concejales, a cores, también se puede llevar constituyentes como independientes sin necesidad de que firmen la ficha. Mira, Rodrigo, yo creo que es fundamental que acá todos los que estamos en política, los que llevan un poco más, los que llevamos menos, entendamos que lo que ha ocurrido este último tiempo en el país es sumamente grave. Efectivamente tenemos grupos radicalizados que lo que han buscado es buscar la desestabilización de nuestro país, poner en riesgo la democracia, particularmente con las palabras, imagínate, de Marcos Ominami, del mismo Guiller, ¿cierto?, pidiendo adelantar las elecciones, el Partido Comunista que no es parte del acuerdo del 15 de noviembre, tratando de eliminar el quórum ya predefinido de 2/3 para que funcione la constituyente. Mira, si nosotros tuviéramos este ambiente de respeto que existe en este panel, donde vemos 2 personas que representamos al mundo de la derecha y 2 personas de la izquierda, y nos respetamos y tratamos de tener un debate elevado conforme a las ideas, yo creo que las cosas serían muy distintas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La ultraizquierda tiene de rodillas a la centroizquierda. La izquierda, que no tiene vocación democrática, que es antidemocrática, particularmente me refiero al Partido Comunista y a sectores del Frente Amplio, tienen de rodillas a la centroizquierda, a la democracia cristiana, a algunos sectores del partido del PPD, en fin, incluso algunos socialistas, Rodrigo. Y eso es sumamente preocupante, ¿ya? Porque desgraciadamente esta fórmula radical del todo o nada, como dice Yanni, sin pensar en el bien de Chile, ha generado que estemos al borde del abismo en el país, y lo que ha ocurrido este último tiempo es muy grave. Acusaron constitucionalmente al presidente de la República. Gracias a diputados de la centroizquierda que votaron en contra, eso no fue posible. ¿Y qué le ocurrió a esos diputados de centroizquierda que salvaron al presidente de la República? Oye, hasta amenazas a sus propias familias, en Plaza Italia, recitando una dirigente de izquierda donde viven, quiénes son los familiares de estos parlamentarios, particularmente del Partido Radical y de la Democracia Cristiana. A eso hemos llegado, eso ha permitido, desgraciadamente, este nuevo sistema, particularmente que los diputados con menos votación, porque el Partido Comunista y el Frente Amplio están llenos de diputados del 1% y que hablan como si representaran a muchos miles de chilenos, y eso no es así, ¿ya? Sino que porque leyeron muy bien el sistema, pues les permitió tener bancadas más numerosas. Pero me congela antes, pues. Vio que iba ahí. Lo dejo invitado a la constituyente, Rodrigo, de nuevo. Doctor Basáez. Mire, yo creo que ha habido una gran movilización por el tema de la Constitución. Y si los partidos han entendido de alguna manera lo que ha ocurrido en el país, debieran llevar una lista coherente con aquello. No solamente militantes de un partido, sino que también importantes personajes de la vida nacional que pueden aportar al desarrollo de una nueva Carta Fundamental que nos dé estabilidad y mejoras para los próximos años. Si no lo hacen así es porque tampoco han entendido nada y siguen enfrascados en sus requerimientos de poder y cuidados del fondo, como se dice. Si lo que importa efectivamente es el país, es Chile, tenemos una tremenda oportunidad el 11 de abril, yo espero que los partidos la tomen y la puedan hacer efectiva y podamos tener una constituyente lo más responsable posible, de tal manera que se puedan sacar las mejores ideas de aquello. Ok, muchas gracias, doctor Basáez, muchas gracias. Ah, no, me queda Jaime Vara todavía. Me queda Vara, se me está pasando el tiempo, pero todavía queda Jaime Vara. Don Jaime, pero como lo veo congelado, se me congeló. Este pajarito mágico congeló a Jaime Vara, descongélese Varas. Sí, ahí estoy. No, mira, yo lo creo que
como lo anuncié yo cuando saludé a todos los panelistas, yo creo que ojalá el Congreso, por ejemplo, la diversidad y el nivel de conversación de este panel se tradujera en el Congreso. Es decir, yo creo que cuando Gianni Riguera escuchó que él era de izquierda, me imagino que no se sintió muy cómodo con esa palabra y lo primero que ha dicho, él es de centro, obviamente, probablemente de centro-izquierda, y al doctor Basay yo creo que también le ocurre lo mismo. Entonces, yo creo que este diagnóstico que hacía Gianni con el Frente Amplio, en definitiva el Frente Amplio fue un pacto electoral, analizaron muy bien de qué manera distribuir su poder y su influencia electoral en la elección del 2017 y obtuvieron el número de diputados que obtuvieron. Entonces, yo creo que ahí, obviamente, el gran desafío es para la ex concertación, ex nueva mayoría, de también ver cuál es el rol que van a cumplir, porque yo creo que efectivamente ellos han sido acorralados en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, porque obviamente el Frente Amplio prácticamente no existe en el Senado. Entonces yo creo que ahí es donde tienen que tomar las definiciones, porque claro, para tomar las presidencias de las comisiones, ahí funcionan todos como hermanos, pero después, cuando nos encontramos en la legislación y en los trámites legislativos, nos damos cuenta de las verdaderas intenciones que existen. Entonces yo creo que ahí es donde el gran desafío para el Partido Radical, para el Partido Socialista, para el PPD, para el Partido Demócrata Cristiano, está en ver cuál es el rol que van a cumplir y obviamente si pueden tener una alianza con el Frente Amplio, porque obviamente yo comparto con Gianni con una altura moral que la verdad de las cosas que impresiona, con el derecho a veto que ellos querían establecer para poder efectuar primaria. Entonces acá tenemos, yo creo, niños mimados que no han dado el tono, es cosa de ver lo que está ocurriendo en Valparaíso, y por lo tanto yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, y obviamente yo también coincido en que con los constituyentes esperamos tener el mejor debate, y obviamente que también cada conglomerado esté bien representado y que también vaya gente preparada. Si nos damos este mismo show de tener el nivel de algunos diputados, lo tenemos con los constituyentes, obviamente el futuro de este país se va a ver bastante complicado. Dios lo escuche, Jaime Vara. Pero, como diría en el campo, mal ojo le veo al tuerto. Un gusto tenerlo por aquí. Su minuto final, doña Camila. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo le quiero mandar un cariñoso beso porque me comprometí a saludarla por el canal que nos ve siempre y los quiere mucho, al canal Quinta Visión, a la señora Teresa Cabrera, una dirigente que está luchando en la comuna de Quilpué hace mucho tiempo por ayudar a sus vecinos a tener su casa propia. También contarte, Rodrigo, que hoy día estuve con el nuevo general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, del cual me quedo con la mejor de las impresiones. Creo que va a ser una muy buena gestión, un hombre operativo, un hombre de calle, que además conoce muy bien, ¿cierto?, la tremenda labor que hacen los más de 60.000 carabineros a lo largo de todo el país, así que el mayor de los éxitos para el nuevo general director y por supuesto también para nuestro nuevo encargado regional de zona. Okay. Supongo que le pidió perdón por ese abrupto de Macaya, que era tan de izquierda y su familia era de izquierda. Yo no tengo por qué pedir perdón, Rodrigo, ni siquiera soy de la UDI, así que no me endose eso a mí. Dígale a Jaime. Don Gianni Rivera. Yo quiero saludar al jefe regional, al prefecto inspector Juan Vergara Báez, el nuevo jefe regional de la Policía de Investigaciones que asumió el día miércoles. Y ahí estuvimos también con el jefe regional, el nuevo prefecto de Carabineros. ¿Y por qué es importante las policías? Porque dan seguridad, traen paz social y aportan mucho a la estabilidad política de un país, y la democracia funciona con buenas policías. Oye, un saludo a todos y especialmente a mi amigo Cristian Mella, que espero que el domingo le vaya muy bien y le pueda ganar a Aldo Valle. Muchas gracias. Don Jaime Vara. No, la verdad las cosas que mi gran amigo y espero futuro presidente de la UDI, Javier Macaya, obviamente el del LIS que ocurrió, eso ya está absolutamente subsanado, además que nuestro partido ha dado claras señales del respeto y que tenemos por la institución de Carabineros. No, yo solamente quiero desear que tengamos un gran día domingo, obviamente
el foco de atención va a estar en Valparaíso. Obviamente yo creo que este panel y en general, yo creo que la opinión pública tiene una gran preocupación por Valparaíso y obviamente también confiado y desearle toda la suerte a mi gran amigo Carlos Banen, que esperamos resulte victorioso ese día. Muchas gracias, Rodrigo, y un gusto a todos. Okay. Luis Basáez. Bueno, me alegro que a la Camila le esté costando los funcionarios con olor a izquierda, como dijo Macaya, como el general de Carabineros. Es un buen cambio. No tiene nada de eso, no se equivoque. Y segundo, saludar estuvieron de día todos los técnicos paramédicos, así que saludar a mis funcionarios fundamentalmente que se han sacado la cresta en esta pandemia, con el riesgo propio de su familia, por el bienestar de nuestros ciudadanos. Ok, muchas gracias, doctor Basáez, Jaime Vara, diputada Flores y Ani Rivera. Y a usted que nos está mirando, muchas gracias por compartir con nosotros. Trato de hacer que esto sea interesante, que usted comparta con nosotros esta conversación y fundamentalmente que haya pluralidad. Pero ojo, congélese, como dice este pingüinito, congélese, no salga, cuídese. La pandemia continúa, por mucho calor que haya, cuídese, porque usted es importante. Que estén ustedes muy bien.